Ya, listo. Bueno, estamos ya en el tema sobre normas y procedimientos, continuando con la guía de estudio de este sílabo. Bueno, todo es una secuencia en relación a los temas anteriores, ¿no? Si recordamos en esta unidad pues estamos viendo lo que son las gestiones de riesgos. Y en las gestiones de riesgos pues hemos visto ya lo que son los riesgos naturales, cuáles son las áreas de gestión de riesgos. También vimos cuáles son los eventos adversos y también los mapas de riesgo. Entonces todo viene como una cadena, ¿no? Es una secuencia de acuerdo al estudio realizado. Entonces en el día de hoy pues vamos a ver las normas y procedimientos para que se puedan dar todo este tipo de gestión de riesgo y que también pues tienen que tener un precedente, tienen que tener, así como se da la apertura de una institución o de una empresa, cuando se apertura una institución o una empresa, pues por lo general pues vienen consigo normas y procedimientos que se deben dar dentro de la misma. Entonces, para esto debemos entender que son normas y que son procedimientos. ¿Qué son normas? Jorman, ¿qué es norma para usted? No, no es tu novia que vas a comprar. Es normas, no norma. Normas, pues, ¿qué serían? Reglas a seguir. No. ¿Regla? Yo. No, no, sí, a ver, Jorman. Yo te estoy haciendo una pregunta y no me pongas a mí una interrogación, una respuesta como interrogación. Eh, Cuando yo les formulo una pregunta a ustedes, traten de estar seguros de lo que dicen, aunque ese tipo de criterio, de concepto que ustedes emitan no sea el real, pero válgase por aplicar la lógica, ¿no? Si yo hablo de normas, estamos hablando de qué, directamente, no me digas sí o no. Yo no te voy a ser la persona que te va a adivinar el criterio que te da. Simplemente yo lo voy a tomar como una referencia tuya y que voy a unificar con el diferentes tipos de criterios que den tus compañeros y ahí unificamos un concepto válido de acuerdo a lo que significa normas. Te escuchamos de nuevo. Bueno, pues, a ver. A ver, Jorman, ¿qué son normas? Pues normas, bueno, ya, a ver, normas para mí serían, ya, yo le digo como yo lo voy a decir, ya. Normas para mí serían como, reglas a seguir, en, como por decir, que el gobierno, manda y ordena seguir que todas las personas usen mascarilla, que la protección, alcohol y así esas cosas ya, por situaciones del virus y eso. Ya, y eso y eso. Perfecto. Ya, Jorman, gracias. Sí, tienes, bueno, Ese fue mi ejemplo. Bueno, aplicaste un concepto, un criterio, más que todo, un criterio de acuerdo a lo que tú crees que son normas. No estás fuera de la realidad, ¿sí? Hay un criterio entendible, tú lo entiendes de esa manera, perfecto. No es un concepto muy concreto, pero en cambio sí está de acuerdo a las realidades, ¿no? A ver, ¿alguien más me puede decir qué son normas? Natalie. Bueno, para mí, bueno, las normas son como así como leyes o un conjunto de medidas y que estas
se establecen para cumplir un propósito, es decir, o para regular el comportamiento de algo. Por ejemplo, cuando establecemos una norma, la hacemos con el fin de que se cumpla. Sí, estos tipos de normas que se establecen con el fin de que las personas, en este caso, tengamos ese tipo de actitud o comportamiento dentro de la aplicación de estas normas, ¿no? Porque sabemos porque en el ámbito empresarial o institucional, siempre, incluso en nuestras mismas casas, existen normas dentro de casa. ¿Cuáles son esas normas que de pronto nosotros ya pasando esa etapa de vida de la niñez, de la adolescencia, de la juventud y ya cuando ya salimos de casa, pues donde formamos nuestro hogar y ya nosotros replicamos esas normas de acuerdo a la educación que a nosotros nos han transmitido nuestros padres, en este caso, ¿no es cierto? Entonces ya nosotros como padres o futuros padres, pues o madre, entonces en ese caso ustedes también aplican sus normas, formulan sus normas, es decir, bueno, aquí en la casa se desayuna a las 7, de 7 a 8. De ahí para allá, pues ya verá aquí como norma quién prepara su desayuno, cosas por el estilo, ¿no? O en el lapso de una empresa, hay parámetros que se manejan dentro de la misma, hay normas internas o políticas internas, que yo siempre hablo de políticas, ustedes me han de escuchar. Entonces, estas normas y políticas que se manejan dentro de las empresas son dadas y establecidas, en este caso, por esta parte de delegados y de el empleador que hace uso para poder llevar bien el seguimiento y todo lo que se maneja dentro de la empresa. Entonces, son situaciones ya establecidas que prácticamente se dan para que, en este caso, el área, la empresa, la institución se maneje de buena manera. ¿Alguien más iba a dar un criterio sobre normas? Nadie. Bueno, déjenme descargar la diapositiva. Bueno, chicos, aquí tenemos las normas y procedimientos. ¿Qué es una norma? Es un punto de conexión que permite el desarrollo de un procedimiento durante su ejecución, asegurando el cumplimiento de todas las pautas. Conocido de otra manera, prácticamente las normas son pautas que se dan, pueden ser de la parte reglamentaria, que se formen artículos, reglamentos mismos dentro de un establecimiento, dentro de una institución, que estarán direccionadas al cumplimiento de la misma, ¿no? Las normas, por eso es que a veces en las normas se emiten reglamentos, en el reglamento se emiten, perdón, normas en las cuales pues nosotros debemos de cumplir y también hacer cumplir. El procedimiento nos indica cómo debemos hacer un proceso dentro de una determinada área con el propósito de lograr un objetivo específico. Estos son procedimientos, ¿no? Difiere mucho norma y procedimiento, no tienen ninguna de relación de por medio, ¿no? Mientras los procedimientos son procesos a las cuales pues se les direcciona de acuerdo a sus capacidades a cada una de las personas, pues las normas en cambio son direccionamientos que se establecen en cuanto a artículos dentro de un reglamento para que puedan ser cumplidas también. Aquí tenemos los objetivos de los procedimientos. Vamos a hablar primero de lo que son los procedimientos. Si me pueden leer.
Objetivos. Cualquiera puede leer. Vamos, Celita. Objetivos de los procedimientos. El principal objetivo del procedimiento es el de obtener la mejor forma de llevar a cabo una actividad, considerando los factores de tiempo, esfuerzo y dinero. Importancia. El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de una organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez más rigurosos en los niveles bajos, más que todo por la necesidad de un control riguroso para detallar la acción. De los trabajadores rutinarios llega a tener, de los trabajos rutinarios llega a tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un solo modo. Ya. Miren, observemos el gráfico. Siempre les digo, bueno, yo les traigo o les cito o les descargo gráficos que vayan en relación a lo que estamos hablando. El objetivo del procedimiento es esto, ¿no? Es, por ejemplo, al iniciar una actividad, si no se aplican procedimientos, esa actividad puede fracasar. Pero cuando se aplican los procedimientos de buena manera, estamos hablando de que esta actividad va a tener un buen inicio y también va a tener un buen fin, ¿no? Es decir, yéndonos a la parte empresarial. En la parte empresarial, cuando se crea una empresa o una institución, estamos hablando de que los procedimientos son un puntal muy importante para el desarrollo de estas mismas. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos decir, vamos a realizar procedimientos de acuerdo a la actividad que se va a cumplir dentro de la empresa. ¿Cuáles son esos procedimientos? Tenemos que ir de acuerdo a los lineamientos que nos establece primero ¿quién? La Ley Orgánica Regular del Trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, donde automáticamente en este caso el empleador no hace caso omiso a esto, ¿no? Sino que tiene que aplicar ciertos procedimientos que vayan de acorde a la actividad que se va a cumplir. Entonces, en eso está enfocado esto, ¿no? En que si no hay procedimiento, las actividades por ende van a tener fracaso. Entonces, aquí observamos prácticamente al empleador, sí, donde está direccionando el procedimiento y aquí sus asesores, ¿no? Los asesores que son también una parte muy fundamental, muy puntual en cuanto al desarrollo de todos estos procedimientos que se dan y que están emitidos y que se los realiza pues bajo la tutela siempre y el criterio no tan solo del empleador, porque yo puedo ser empleador y resulta que yo como empleador puedo destinar una cantidad de dinero para formar una empresa, pero bueno, de pronto yo no tengo la idea de que esa empresa pueda funcionar de buena manera o a cabalidad de acuerdo al direccionamiento mío. Claro, puedo tener una idea muy somera, muy eficaz, pero en cambio los asesores van a ser prácticamente mi soporte para que esa empresa funcione de mejor manera. Entonces, para eso se requieren estos procedimientos, ¿no? Son procedimientos que van a la par de acuerdo a las actividades que se vayan cumpliendo, ¿no? Y esa es la importancia. La importancia es que dentro de una organización, si no se cumplen con estos procedimientos, automáticamente todo puede fracasar, ¿no? Y bueno, y los procesos también van a ayudar a los cambios, porque no es que solamente voy a emitir un proceso en la apertura a la creación de una empresa. Tengo que paulatinamente ir mejorando y ir viendo cuáles son aquellos cambios que se pueden dar. Eso también está incluido dentro de los procesos, ¿no? Los cambios en pos a la mejora de acuerdo al funcionamiento de la empresa. Las características de los procedimientos. Tenemos algunas características de los procedimientos. ¿Quién me lee? Punto por punto lo vamos a ir describiendo, ¿no? Características de los procedimientos. Primero,
no son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de cada situación en particular. Correcto, lo que yo les acabo de decir. De acuerdo a la actividad de una creación de una empresa, o puede ser una microempresa incluso, no una empresa grande, si no vamos a direccionar de esa manera. De acuerdo a la creación de estas microempresas, donde la actividad puede ser diferente, porque sabemos que empresarialmente o institucionalmente hay instituciones que se manejan de diferente manera. Puedo citarle una institución del Estado, como por ejemplo la de la salud, otra institución como por ejemplo la educación. Entonces son instituciones que se manejan de diferentes maneras y que tienen diferentes tipos de procedimientos. Entonces, cada procedimiento, la característica de estos procedimientos van a estar en que cada uno de estos procedimientos serán dados de acuerdo a la funcionalidad de cada organización o de cada empresa o de cada institución, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Continúa, Jorge. Segundo, son de gran aplicación en los trabajos que se repiten de manera que la aplicación continua y sistemática. A ver, de manera que ¿a dónde dice familia? De Se manera facilita. que facilita. Se facilita. Lea de forma pausada, ¿ya? No hay apuro, ya hay Nurita que lo apura. Lee rápido para terminar la clase. Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que facilita la aplicación continua y sistemática. Sí, algunos procedimientos pueden ser repetitivos y se lo puede repetir en relación a la funcionalidad de cada institución o empresa que tenga. No vamos a decir, en el área de la salud, estamos hablando del área de la salud. En el área de la salud sucede que funciona un centro el centro de salud 1 aquí en la zona de Tarqui, en Manta, y el centro de salud 2 en la zona de los esteros. Sí, un ejemplo, ¿no es cierto? Significa que estos pueden tener los mismos procedimientos, no va a cambiar. No va a cambiar. ¿En qué sentido no va a cambiar? Primero, porque se trata de una institución que maneja y realiza las mismas funciones. Podemos hablar de las instituciones de educación, la educación primaria, por ejemplo, las fiscales, también pueden tener los mismos procedimientos. Entonces, no van a divariar, no es necesario cambiar estos tipos de procedimientos porque en realidad van a estar establecidos por un órgano superior, regular, de educación que los va a direccionar. Entonces, en ese sentido, no se los puede cambiar, ¿no? Pero, en cambio, las políticas que se pueden manejar o normas internas, esas sí van a variar, ¿no? Porque no es que, sabemos que las normas a nivel nacional se manejan en los estatutos se manejan de la misma manera en todas las ciudades. No, aquí va a divariar. Lo único que puede divariar son aquellas normativas internas que se realizan y que son establecidas bajo el funcionamiento o de acuerdo a diferentes directrices, como por ejemplo factores internos o externos que se puedan dar dentro de la misma. Pueda que un establecimiento de educación o de salud no tenga la misma amplitud, no tenga la misma diversidad de áreas, puede variar en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta también ese tipo de situación que puede considerarse como una de las características a estos procedimientos, ¿no? Siga, Jorge. Tercero, son flexibles y elásticos. Pueden adaptarse a las exigencias de nuevas situaciones. Perfecto. Ya les antecedí eso. Puede haber una flexibilidad a cambio. Esa flexibilidad de acuerdo al funcionamiento que tiene cada institución. Puse como ejemplo la salud y la educación. Hay muchas más instituciones que se pueden dar, como por ejemplo, por decirle en las empresas, puede darse las empresas privadas. Hay empresas privadas que tienen diversas actividades, pero hay unas
que no divarían mucho las actividades, ¿no? Y pueden que los procedimientos sean los mismos, pero en cambio puede haber una flexibilidad de cambio. Esa flexibilidad de cambio se dan por muchos factores. Una puede ser por la amplitud de las áreas, puede ser por la gran cantidad de personas que trabajan dentro de la misma. Son factores que van a variar a que esas normas sean flexibles y que se las pueda cambiar. Incluso se pueden ser objeto a hacer otro tipo de adaptaciones, ¿no? Continúe, Jorge. Cuarto, por no ser un sistema, ya que un conjunto de procedimientos tendencia a un mismo fin se conoce como un sistema. Bueno, no son considerados en sí sistemas, pero cuando se trata de una serie de procedimientos, se lo pueden hablar como un sistema, pero en realidad no es un sistema propiamente dicho, ¿no? Valiéndonos del punto de vista que todos estos procedimientos son documentados. Cuando hay una documentación de por medio, pues se lo puede determinar como un sistema, pero cuando no, pues simplemente se lo puede mantener dentro de la parte documental y va a ser lo mismo, ¿no? Continúe. Quinto, por no ser un método individual de trabajo, el método se refiere específicamente a cómo un empleado ejecuta una determinada actividad en su trabajo. Perfecto, no, estos no son procedimientos realizados individualmente, son proyectos generalizados y estos procedimientos se dan de acuerdo al perfil de cada trabajador, ¿no? Sabemos a ciencia cierta que hay ciertas actividades que en la cual pues el trabajador no es que la va a cumplir, ¿no? Hay que ver y medirle previo a una contratación, siempre se les mide su capacidad y también el perfil de experiencia que ellos tengan para poder. Entonces, de acuerdo a eso, se establecen estos procedimientos también direccionados a la funcionalidad que puede tener cada trabajador dentro de una institución. Continúe, Jorge. Sexto, por no ser una actividad específica, es la que realiza un empleado como parte de su trabajo en su puesto. Correcto. Está determinado a que el procedimiento, sí, como una característica del mismo, esté diseñado justamente para direccionar, para darle ese tipo de función que debe cumplir cada trabajador en su puesto de trabajo, ¿no? Porque sabemos que a veces hay trabajadores que bueno, hacen diferentes tipos de actividades y que se los puede utilizar en una u otra actividad, ¿no? Pero en cambio hay trabajadores que se dedican solamente a una actividad y que de ahí para allá, pues si lo envían a realizar otra actividad, no dan ni para atrás ni para adelante. Entonces, para eso también están diseñados estos procedimientos, ¿no? Y cumple la característica de tal para evitar que un trabajador pueda cometer algún error y presentarse algún riesgo porque no tiene la capacidad para realizar otro tipo de actividades. Gracias, Jorge. La descripción de los procedimientos. Bueno, para hacer un procedimiento, yo lo he tratado de simplificar y haciendo un análisis, una revisión al mismo, he observado que un procedimiento es como cuando tú vas a hacer como un proyecto. ¿Sí? Tú realizas el procedimiento y el procedimiento va a estar descrito de acuerdo a los siguientes elementos. Vamos a tener el encabezado, el título del procedimiento, el índice, el pie de página, el objeto, el alcance, las referencias, las definiciones, las responsabilidades, el desarrollo, el registro, los anexos y las recomendaciones. Esto no es una camisa de fuerza para que ustedes tengan entendimiento de que cuando se hace un procedimiento no es que ustedes van a cumplir con cada uno de estos elementos, no. Pueden haber otros elementos adicionales
o pueden excepcionarse cualquiera de ellos de lo que ustedes están viendo, ¿no? Pueden que algunos se puedan aumentar o puedan que otros se disminuyan. Pero en todo caso, esta es la base. ¿Sí? Esta es la base para poder realizar un procedimiento. Entonces, tenemos que tener un encabezado. ¿Qué va en el encabezado? El encabezado, pues, no sé si ustedes han visto o han realizado algún proyecto en el encabezado o una monografía, ¿no? En el encabezado, pues, usted va a tener todo lo que es la parte preliminar de un procedimiento, cuál es el área, el año, el nombre de la persona que va a realizar, en este caso, este procedimiento, cuál es la institución donde se va a realizar el procedimiento, de pronto si es aquí en la ciudad de Manta, en Puerto Viejo, o es en Ecuador, en otra ciudad X, ¿no? Entonces, en eso va, esa parte va en el encabezado. El título del procedimiento, ¿cuál es el procedimiento que ustedes van a realizar? ¿Qué tipo de procedimiento van a realizar? Vamos a decir, un procedimiento para procedimiento de funciones de las diferentes áreas de una empresa. Procedimiento para específicamente el área de empaquetados. Procedimientos para el área de bodega. Entonces, pueda que en forma general se tenga un procedimiento para toda la empresa, pero cada área debería tener específicamente un procedimiento que conlleve a que se direccione y funcione de tal manera que no exista ningún tipo de altercados e inconvenientes para no cumplir con las actividades que se deben cumplir dentro del mismo. Tenemos el índice, pues bueno, para hacer un procedimiento tenemos que poner en todo proyecto, o en este caso en una descripción del procedimiento, debe ir también el índice. El índice que va a estar formado por todo el contenido, en este caso, de este procedimiento, ¿no? En el pie de página, pues bueno, el pie de página es que se lo realiza en la parte inferior, donde puede ir determinado qué es lo que nosotros vamos a describir en esa hoja, ¿no? En la página prácticamente. ¿Cuál es el objeto de este procedimiento? Pues, bueno, el objeto sería, el objetivo en este caso del procedimiento sería establecer las diferentes funcionalidades de manera correcta en las áreas de la empresa. Ese es un ejemplo que le estoy poniendo nomás de muchos que pueden citar de acuerdo al título del procedimiento que ustedes van a citar. Tenemos el alcance. ¿Cuál es el alcance de este procedimiento? Bueno, el alcance de este procedimiento será que conseguir de manera eficiente los rubros económicos, o que suba la matriz productiva dentro de la empresa, o cuál es el alcance de estos procedimientos, llegar a que la empresa sea considerada como una, qué sé yo, internacionalmente, que sea considerada como una de las empresas que tienen una mejor exportación. Las referencias trata de todo lo que es la parte bibliográfica, de acuerdo a lo conseguido, a lo desarrollado dentro de las primeras partes, ¿no? Son referencias que ustedes van a aplicar cuando realizan las definiciones. ¿Qué son definiciones? Prácticamente son conceptualidades, son conceptos que, de acuerdo a los procedimientos, vamos a poner un ejemplo. En definiciones puedo dar un concepto de, bueno, si el título del procedimiento es verificar las diferentes áreas, su funcionamiento, entonces voy a poner en definiciones, vamos a decir, el área de talento humano, qué es una área de talento humano, qué es una área administrativa, qué es una área de empacado, si eso es lo que yo estoy tratando de describir dentro del título del procedimiento. Tenemos las responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Ya hablamos alguna vez de las responsabilidades. Citar a todas aquellas personas o grupos de personas, delegados, qué sé yo, que sean los responsables de que se vayan a dar estos tipos de procedimientos, ¿no? Podemos estar hablando, si estamos hablando de una empresa,
Aquí en responsabilidades estamos hablando del empleador y de los jefes de área. El desarrollo, pues, el desarrollo total de estos procedimientos, qué vamos a hacer con estos procedimientos, cuál es el desarrollo en sí. El desarrollo en sí de este procedimiento sería la parte logística, ¿no? Lo que se va a hacer dentro de la empresa, lo que se va a realizar. A ver, bueno, en esta empresa la función que se va a realizar, la actividad, perdón, que se va a realizar es la de transportar o de realizar enlatados para poderlos transportar, transferir internacionalmente. O sea, ese es un desarrollo que ustedes tienen que ir paulatinamente, irlo desglosando de tal manera que puedan identificar que se está haciendo ese tipo de procedimiento. Procedimiento prácticamente estamos hablando de un gran porcentaje, sí, del desarrollo. El desarrollo estamos hablando de un gran porcentaje de lo que es todo el procedimiento. Este es prácticamente la base, el centro valga la redundancia, desarrollo de toda la actividad que se va a cumplir. El registro es todo lo que se registra en cuanto a las actividades que se van a cumplir, cuántas áreas se van a aperturar. Sí, son registros más o menos que van englobados en tener una evidencia de qué es lo que va a funcionar internamente dentro de esa empresa. Los anexos, pues bueno, cuando aplicamos anexos, estamos hablando de prácticamente las evidencias de todo lo que hemos ya realizado, ¿no? Más que todo del desarrollo. Sí. En las evidencias podemos poner, a ver, podemos citar aquí, descargar lo que es el desarrollo de las actividades dentro de una área. Podemos aplicar aquí bueno, va a funcionar el área de talento humano, va a funcionar el área de empacado, el área de bodega, el área administrativa, el área de comedor. Entonces todo eso tengo que poner como anexo, porque en realidad es lo que me va a reflejar del tipo de procedimiento que yo voy a realizar y el tipo de actividad y el desarrollo de todo este proceso, ¿no? Y las recomendaciones están dadas siempre a lo que uno no alcanza a realizar de pronto dentro de estos procedimientos. ¿Sí? Ustedes en recomendaciones acostúmbrense siempre a hacerlas recomendaciones que no están al alcance de lo realizado acá, porque no van a poner una recomendación de lo que ya está hablado dentro de este procedimiento. Bueno, recomendación sería algo que ustedes pensaron hacer y que en realidad de pronto no alcanzaron los recursos o de pronto el procedimiento que ustedes conllevaron a realizar, pues se les saltó algo que ustedes querían hacer y no lo pudieron. Entonces, ahí van las recomendaciones. Ese tipo de recomendaciones que se pueden dar para que se puedan cumplir de pronto en el futuro, ¿no? Cuando ya el accionar o la matriz productiva de esta empresa tenga su auge y pueda haber una economía más solvente, o pueda que de pronto la empresa se haga más grande, ya no sea una microempresa, sino una macroempresa, en caso surgiendo o aplicando un ejemplo así de esa naturaleza. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Me escucho? No piensen mucho. Digan lo que tienen que decir. A ver, les pregunto, ¿está claro? Chicos, chicas, todavía no aterrizan. ¿Tienen alguna duda? Ernesto, ¿tienes dudas?
Jorman, ¿tienes dudas? Natalie, ¿tienes dudas? Jessica, ¿tienes dudas? A ver, de los que nombré, ninguno me responde. Significa que se han ido de clase. Les voy a poner falta en este momento. Celita, ¿tienes duda? Jorge, ¿tienes duda? No, Magíster, ese es como el proyecto que hicimos en el primer semestre, que tuvimos casi lo mismo, haciendo un encabezado, el título, pie de página, todo eso lo hicimos, el objetivo, el alcance que se quería realizar, llegar, y sí, sí está entendible. Es sobre como un proyecto, usted mismo lo acaba de decir, Pero eso más fue lo que corto, ¿verdad? hicimos en el primer semestre. Ajá, ya está bien definido. Sí, claro, porque Ya, son procedimientos. Procedimiento es... Hay ciertas diferencias que ustedes van a encontrar en el desarrollo de algunos proyectos. No todos los proyectos tienen los mismos elementos, no tienen el mismo formato, ¿no? Incluso ese formato que ustedes están elaborando en los proyectos empresariales, bueno, nosotros los docentes lo diseñamos para mejorar y tratar de que no tengan demasiado contenido. Pero bueno, ya esto me imagino, sí, yo entendía que se les hace familiar. Bueno, entonces, pasando lo que es procedimiento, vamos a ver normas. Normas. Yo puse Norma. Norma es nombre de una mujer. Es normas. A ver, léame. Ernesto, lea. No sé si Ernesto se me fue de la clase. ¿Qué pasó? Le tocó la hora de ir a hacer la merienda. A ver, Ernesto, te escuchamos. Ahorita yo no estoy no los puedo ver en el aula. No sé si me ayuda Nuri, Celita, en verificar si Ernesto está dentro del aula. No, Magíster, no está en clase. No está. Algo está pasando con Le Ernesto, leo. que nomás está aquí, me habla, Natalie. Iba a hacer un comentario de Ernesto, que Ernesto, he notado de que solamente me está unos minutos y de ahí se me desaparece. Pero bueno, espero que le llegue a oídos de él. A ver, Natalie, lea. Normas. Sí. Nos falta la S, ¿no? Sí, le falta la S, normas. De pronto Se estaba con conoce hambre. como normas. Se conoce como normas a la regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. Tipos de normas. 1. Norma social. 2. Norma jurídica. 3. Norma convencional. 4. Norma y ley. 5. Norma religiosa. Y 6. Norma moral. Ya. Sí, efectivamente, como habíamos citado al inicio, pues es una serie de reglas, también considerada como una ley, donde prácticamente se aplican o están diseñadas para aplicarlas dentro en este caso puede ser de un grupo, de una comunidad, dentro de un establecimiento, de una institución, de una organización,
Hay diferentes tipos de organizaciones, sistemas, grupos que se les puede aplicar justamente para verificar o observar el comportamiento de los individuos, ¿no? Ese comportamiento que va en base a muchos factores, el factor conductual, el factor moral también, que incide mucho a que nosotros, las personas, nos comportemos de diferentes maneras, ¿no? Es estable. Bueno, ustedes podrán haber observado dentro de este grupo de compañeros que tienen ustedes, que hay compañeros que actúan de manera diferente. Entonces, a veces nosotros, bueno, yo soy una de esas personas que me pregunto, ¿no? Yo me pregunto yo mismo y digo, ¿por qué tenemos que ser tan diferentes el uno al otro? Entonces, llegando a una concepción, algún análisis de todo esto, ¿no? Y como yo también entiendo parte de lo que es la anatomía del cuerpo humano, digo, sí, lo que pasa es que cada persona es un mundo diferente, pensamos de diferente manera y actuamos de diferente manera. Entonces, en ese sentido, viene a que este tipo de normas están diseñadas prácticamente para todas aquellas personas que, aún teniendo un buen comportamiento, también en su debido tiempo podemos tener este tipo de altibajos, en la cual pues nos pueden incidir muchos factores, como por ejemplo, hay factores como el socioeconómico, el factor psicológico, el factor moral, que son factores que inciden en realidad al comportamiento de toda persona. El factor socioeconómico, un ejemplo de ellos es la situación económica a la cual, pues, de acuerdo a la aparición de esta pandemia, la mayoría de familias a nivel mundial, pues, entró prácticamente a un caos económico donde ya no había ese ingreso. No así en los laboratorios, en la parte de la medicina, donde sí habían ese ingreso, pero que también pues había también ese temor de salir de las casas, pues a poder realizar este tipo de actividades que de pronto suplían y que venían al caso en cuanto a la detección de este virus, ¿no es cierto? Entonces, ahí pues ese tipo de normas que se aplican a este tipo de comportamiento que tenemos nosotros y que en realidad pues surte efecto. Surte efecto porque, bueno, si no se vea un desbarajuste en cada una de estas organizaciones, pues donde no exista estas normativas que prácticamente vienen a regular el comportamiento de todas las personas, ¿no? Y para esto pues tenemos diferentes tipos de normas, la norma social, la norma jurídica, la convencional, la norma que es también considerada como ley, la norma religiosa y la norma moral. Cada uno tiene una conceptualidad diferente. Podemos citar algunas otras normas en relación a lo también para poderlas. Pero vamos específicamente a hablar de las más frecuentes en este caso, ¿no? Aquí tenemos la norma social. A ver, esas voces angelicales. Ninguna voz angelical hay aquí. A ver. Tipos de norma. Bien. Norma social. Es el conjunto de reglas o leyes que componen la parte moral o ética de la cultura de una sociedad y orientan las conductas, acciones, tareas y actividades de los individuos en una determinada sociedad. Norma jurídica. Ahí nomás, un ratito, Jennifer. Vamos a irla describiendo una por una. Bueno, la norma social nos habla de aquella norma que está establecida dentro de la sociedad. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Cada uno de nosotros tiene un ámbito social diferente, ¿no es cierto? Vivimos en un estado diferente, en ciudades diferentes, y de pronto podemos vivir en la misma ciudad, pero en cambio en una comunidad diferente, donde existen normas establecidas prácticamente en este caso, por los presidentes barriales, puede ser por el presidente de la comunidad también, que son considerados así, y que ellos establecen sus normas de acuerdo a
a la funcionabilidad dentro de la comunidad, ¿no? En este caso, cuando hablamos de normas también puede estar, lo vamos a aplicar a aquellos eventos de riesgos que se pueden estar dando y que de acuerdo al diseño del mapa de riesgo que se haya establecido dentro de esta comunidad, también existan esas normas. O sea, se crean normas en decir, bueno, en la comunidad se va a realizar anual, trimestralmente se va a realizar para el beneficio de la comunidad una minga, que son normas que ya están establecidas dentro de esa comunidad y que hay que irlas cumpliendo a cabalidad. Pueden ser otros tipos de normas, como por ejemplo no botar la basura, que son, o sea, son situaciones prácticamente básicas que nosotros las podemos manejar y que en realidad la comunidad la puede entender también de esa manera, ¿no? Pero son concretamente normas sociales, ¿no? Que van encasilladas o enmarcadas dentro del comportamiento social, es decir, dentro de la comunidad y de las familias en este caso. La norma jurídica, Jennifer. Norma jurídica. En derecho, una norma o regla jurídica es una regla general, precepto u ordenación con derechos y deberes, establecida por una autoridad competente para ordenar el comportamiento y, por lo tanto, la convivencia del ser humano. Ya. ¿Cuál norma jurídica podemos citar? Las normas jurídicas que vienen ya, que están establecidas dentro del gobierno, ¿no es cierto? El gobierno nos dice, bueno, ahora en esta situación que estamos pasando de la emergencia sanitaria, nos dice, hubo en el tiempo que estábamos prácticamente en pleno auge de la pandemia, y nos decía, bueno, va a haber un estado de excepción, las personas solamente tienen acceso de salir a tal hora hasta tal hora, los vehículos también va a haber una restricción de lo que es el tránsito de los vehículos, entonces todas esas son normas jurídicas, ¿no? Y cada vez cuando van cambiando las situaciones, pues también estas normas van a ir cambiando. No es que van a estar establecidas por un tiempo, pero pueda que llegue otro grupo de personas que manejen el país y cambien este tipo de normas, favoreciendo a la realidad, a lo que vivimos normalmente el día a día, ¿no? ¿Alguien más? Norma convencional y norma y ley. A ver, chicos, cualquiera. Norma convencional. Primero las damas ya. Norma convencional. Conocidas también como normas consuetudinarias, son aquellas que no están establecidas en ninguna ley, pero se cumplen por su práctica repetitiva en el tiempo y territorio específico. Es lo que se conoce como la costumbre. Esa es la que viene, esta norma convencional es la que nosotros normalmente aplicamos. Cada individuo tiene su norma. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar de cada uno de nosotros. Internamente podemos estar diciendo, bueno, yo como norma yo me he trazado un objetivo que es ser tecnólogo en seguridad y prevención de riesgos laborales. Entonces tengo como norma asistir día a día a clases, que tengo un horario de tal hora a tal hora, entonces ya son normas que yo tengo que ir cumpliendo. Y hay otros tipos de actividades que de pronto quedan a un lado, pero doy prioridad a aquellas normas que en realidad ya la he adquirido, ese tipo de responsabilidad lo he adquirido con tiempo. Entonces, he ahí una de las condiciones a las cuales uno como ser humano debe ir cumpliendo con esas normas, ¿no es cierto? Entonces, en casa normalmente, o aquellos que tenemos hijos, decimos, bueno, yo tengo como norma criar a mis hijos y destinar el rubro económico que ingresa a las arcas familiares, destinar para esto, para acá. Entonces ya son normas convencionales que uno mismo se las aplica, ¿no? Norma y ley, Celita.
Norma y ley. La ley es un tipo de norma jurídica, pero esta no siempre es ley. La ley es una norma jurídica dictada por el poder legítimo para regular conductas y su incumplimiento genera sanción. Sí, bueno, esta es la norma que está en la segunda parte de lo que es el Estado, en el sistema judicial, donde existen donde existe esa parte judicial en la cual pues tienen ya establecidas normas jurídicas que lo que hacen es tratar de implantarla, tratar de aplicarla en aquellas situaciones que ya ameritan de que se tenga la intervención, en este caso de la ley, ¿no? Porque, bueno, a veces cuando se cometen ciertas en este caso asesinatos, como ahora estamos viendo demasiados sicariatos, observamos que las leyes se aplican de esta manera, pero a veces los seres humanos, cuando estamos dolidos por alguna situación muy cercana que haya pasado, pues lo que queremos hacer es la ley por nuestras manos, pero eso no se puede cumplir así de esa manera nomás, ¿no? Entonces, por eso existen las leyes, las normas jurídicas, que en este caso ya vienen establecidas dentro de lo que es el Poder Judicial. Norma religiosa, a ver, algún religioso o religiosa, alguna monjita por aquí. O algún curita. Nadie, ninguna monja. ¿Qué necesita? Ajá. ¿Qué, Salió qué norma religiosa? Sor Nuri. A ver, Sor Nuri. Le leo, norma religiosa. Son aquellas que regulan el comportamiento del hombre con la finalidad de acercarse a Dios y lograr la vida eterna. Las normas religiosas imponen deberes, pero no obliga al hombre a cumplirlas. Depende del amor que se siente cada uno por Dios y así lograr la bienaventuranza divina. Ejemplo, los 10 mandamientos. Perfecto. Ese es un ejemplo bien claro para estas normas religiosas, ¿no? Hasta cierto punto, bueno, hay personas que sí cumplen con esta norma de los 10 mandamientos, pero la mayoría de las personas no cumplimos con estas normas de los 10 mandamientos, ¿no? Está de más hablar de cada uno de ellos porque, bueno, educacionalmente cada uno de nosotros conocemos este tipo de mandamientos, ¿no? Pero ese es un ejemplo bien claro de la norma religiosa, ¿no? Sabemos que y respetamos sobre todo a aquellas religiones que están muy aparte de la católica, porque hay algunas, ¿no es cierto? Entonces, sería un punto muy aparte hablar de cada una, simplemente lo que podemos determinar es que existen también este tipo de normas en la parte de la religión. Continúe, Sol Nuri. Norma moral. Las normas morales son aquellas que regulan la conducta del hombre dentro de la sociedad a la cual pertenece. Estas normas son cumplidas de forma libre y consciente por el ser humano, que debe de distinguir el bien del mal en cada una de las acciones, lo cual genera, en caso de incumplimiento, remordimiento en la conciencia del individuo. Ya, déjame ver, yo creo que este es un apartado porque quiero verle las caras a ustedes y los gestos sobre esta norma moral. A ver. La norma moral habla de aquellas acciones que nosotros realizamos y que, bueno, en algunos no nos arrepentimos de lo que hacemos. Hay otras personas que sí se arrepienten de lo que hacen. Pero la conducta moral de todos, no, todos nosotros los seres humanos sin excepción, va más allá a aquellas acciones que nosotros cumplimos y que a veces nos sentimos como decepcionados de hacer tanto bien y que de pronto a esas personas que tú le haces el bien no sean recíprocos a lo que tú haces. Entonces te sientes así como decepcionado, como que ya sabes que yo ya no voy a ser el mismo, ya voy a cambiar, ya voy a ser diferente a lo que era. Ya voy a actuar de otra manera. Entonces, son situaciones que tu conciencia de pronto, si tú no actúas de buena manera, tu conciencia
te va a pedir a que, te va a juzgar prácticamente, te juzga a que lo que tú hiciste no estuvo bien. Sí, entonces eso de pronto nadie te va a ver de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás haciendo. Y yo siempre digo, tú conoces a las personas por su accionar. Tú no conoces a las personas por lo que tiene, ni por su manera de vestir, sí, ni porque si tuvo más dinero, no tiene dinero, o porque si tiene 4 o 5 casas, 5 carros, no. Tú, lo que hace, eso sí yo siempre digo, el dinero es un mal necesario. Y como cuando dice uno, con la plata baila el mono, ¿no es cierto? Pero en ese sentido yo digo, hay situaciones que se dan que cuando la persona mantiene la humildad, tú llegas muy lejos. Entonces, ¿de qué te vale sentirte superior ante otras personas si en realidad tú sabes que no vas a llegar lejos? Sí, tenemos que mantener siempre la humildad por sobre todas las cosas, tratar de conciliar ese tipo de actitud y actitudes que nosotros a veces tomamos en forma exabruta, a veces pensamos con cabeza caliente y actuamos con cabeza caliente, y cuando ya pasan las cosas, los acontecimientos, nosotros nos arrepentimos, ¿no? Tratamos de decir, ¿por qué lo hice? Si yo no soy así, ese no era yo. Sí, a veces es muy tarde, pero esa palabra tarde tampoco la pueden aplicar ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, el sentirse culpable y el pedir perdón no nos hace menos humanos. Sí, traten siempre de actuar de buena manera y de conciliar siempre con todas las personas. Nadie es más que otra persona. Incluso yo siempre, cuando establezco una conversación con mis estudiantes, digo, mira, yo soy profesional, pero yo no me siento superior a ti. Yo soy igual que ti. El hecho de que yo conozca un poquito más que ustedes no me hace sentir superior, ¿no? Por lo contrario, yo siempre trato de estar al nivel de ustedes, porque en realidad yo ya pasé por esa etapa y yo sé el pensamiento que tienen ustedes, no de todos, pero sí de la mayoría. Entonces, en ese sentido, tratamos de que esta parte de la norma moral nazca de nosotros mismos, ¿no? De lo que hacemos, tratemos de hacer las cosas bien. Las personas tengan consciente de esto, que las personas que ustedes les hacen el bien, no, a veces, la mayoría no les agradece, pero sí se van a ver agradecidos por terceras personas. Yo soy uno de esos, por ejemplo, trato de hacer el bien a la mayoría de las personas, pero a las que yo hago el bien no me agradecen, sino me agradecen terceras personas. Entonces, de eso de ahí me siento yo satisfecho, ¿ya? Y entonces, así mismo, ustedes deberían tener esa parte de la moral muy por todo lo alto. Sí, no declinar, no mirar hacia atrás, no agachar la cabeza, mirar siempre al frente y tratar de ver de que lo que ustedes se han propuesto es posible, que está al alcance de ustedes. Así que, chicos, las acciones hablan más que las palabras. Los escucho. No me demuestren que las acciones dicen más que las palabras. ¿Sabe qué voy a deducir en ustedes? Que esa acción de silencio, sí, que están optando ahorita, me están diciendo de que de pronto yo hablo mucho, que ya están cansados de escucharme y por ende los voy a dejar. Y hablan los que nunca hablan. Sí, estoy tratando es como cuando decía mi abuelita, bueno, si no la sacan a bailar, si no salen a bailar, yo los saco a bailar. Yo los saco a bailar. Así mismo yo hago, pero a veces veo una resistencia de parte de las personas que yo nombro, lo hago a propósito. Lo hago a propósito para que por lo menos poderlos integrar dentro del grupo. Referente a lo que usted dice, sí. Referente a lo que usted dice, depende todo del tipo de valores que tengan las personas. Hay algo que no ha pasado de moda y son los valores. Y los valores se ganan en la casa. Puede cambiar la época, puede venir todas las eras y nuevas eras que quieran, pero los valores morales, esos no pasan de moda.
Si uno y como usted dijo el otro día, o sea, creo que fue usted, a mí una maestra siempre nos decía, a los hijos se los cría 20 años atrás. O sea, si tus abuelos y tus padres te inculcaron ciertas normas y esas normas se mantienen, pues la sociedad va a ser otra. O sea, como usted dice, o sea, no hay que estar respondiendo mal ante situaciones adversas. O sea, uno siempre tiene que pensar que algún día va a necesitar de una persona, porque el mundo da vueltas y así es. Yo sabe que digo a ese tipo de criterio que dices, Nuri, y también lo dices por experiencia. El mundo es redondito. Hoy día estamos arriba, mañana podemos estar abajo. No sabes cuándo vas a necesitar a esa persona. Por eso yo trato de siempre actuar por el lado derecho, ¿no? Y decir, bueno, si tú necesitas un favor mío, yo trato en lo posible de ayudarte. Y si no puedo, hago lo posible por hacerlo. Sí, pero hago el intento. No digo tajantemente, no puedo, o sabes que no se puede y listo. No, así no. O sea, yo en ese sentido soy muy flexible, no tan solo con mis estudiantes, sino con las personas que me rodean. Y bueno, pues ese tipo de situaciones a veces que se dan cuando hay alguna discordia en el cual tú dices, no, yo voy a tratar de apaciguarme y no actuar y no ponerme al mismo nivel que se ponen las otras personas. Y yo tengo un criterio ahí, que bueno, ese criterio es prácticamente mío, yo no se lo he escuchado a otras personas, tal vez si las otras personas lo aplican es porque de pronto lo han escuchado de mí. Yo digo, para que exista una pelea, siempre tienen que haber dos tontos. Y se lo dejo a pensar a ustedes. Analícenlo, aplíquenlo y ustedes van a darse cuenta que es real. ¿Sí? Ya. Eso, chicos, entonces me ha parecido muy interesante la clase de hoy. Como todas las clases, no sé si en ustedes, pero esa es mi percepción. ¿Algún otro criterio de ustedes en cuanto a esta clase? Si no, damos por terminada la clase. Voy a dejar de grabar. No, todo Gracias. bien.